Y con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, abrimos ya el consultorio de Bolsa en Capital Radio. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien, aquí escuchando esta música que me parece quizá más acertada que la de Eurovisión que hemos escuchado antes. No sé, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Tampoco os voy a... Sí, sí. No sé qué pensarán nuestros oyentes, porque creo que tú y yo tenemos un gusto parecido. No sé Sí. si coincidirá o no. Espero que coincida también el de nuestros oyentes. Exacto. Bueno, hay muchas músicas que escuchar, porque en el mercado también están sonando algo disonantes, el BVA y el Sabadell. Ahora hablamos de todo el mercado, pero es que la carta del Sabadell enviada esta mañana a la CNMV, bueno, la carta, la comunicación, porque la carta es la que le escribió el BVA al Sabadell el pasado 5 de mayo, diciéndole ya que no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos de la oferta, que la propuesta hemos agotado todo el espacio que teníamos. Ya le dejó clarísimo que no hay posibilidades de subida, cuando todo el mundo decía, bueno, subirá la oferta, le ofrecerá algo en cash. Pues ya le dijo que no, que además el descenso de capitalización, la caída que los inversores decidieron para el BBVA, cuando vendieron BBVAs, pues le ha dejado, le impide absolutamente, frase literal o palabras literales, le impide absolutamente elevar la prima que ofreció en su momento por el Banco Sabadell. Y que si lo hiciéramos, sería previsible que de nuevo cayera nuestro valor, cita a Carlos Torres, al CEO del BBVA, en una cantidad superior al incremento de prima que hicieran para mejorar la oferta. Vaya, si hablamos de culebrón, aquí tenemos un capítulo interesante, ¿no?, de lectura. Aquí tenemos uno largo, porque además esto no, bueno, ya sabemos que no viene de ahora. Así que dijeron que empezaron en abril, quizás las negociaciones y tal, pero sí que sabemos que con el Banco Sabadell ha habido ya desde hace unos cuantos años cierto acercamiento o ciertos rumores de fusión. Yo personalmente pensaba que ahora era el momento y lo pensaba por lo siguiente, porque quizá cuando se habló de esa primera fusión estábamos en una situación en la que los tipos de interés todavía estaban bajos, el Banco Sabadell no estaba generando los resultados que ha generado últimamente y quizá tenía sentido que Sabadell aceptara una oferta mucho mayor en un entorno en el que sus beneficios eran mucho más amplios. Pero claro, aquí vemos que el BBVA dice que no tiene más cash, que tiene sentido también debido a las depreciaciones de los precios de las acciones, y que el Sabadell quiere más, lógicamente. Pero yo creo que aquí no ha terminado el culebrón, aquí no ha terminado la telenovela del BBVA y el Sabadell, y creo que todavía tenemos capítulos por delante. Esta mañana está cayendo BBVA, Sabadell, perdón, están a la inversa ahora al respecto de la operación previa. Está cayendo el Sabadell un 3,2 y BBVA, bueno, tampoco es que suba mucho, 8 décimas, no sé si vuelven al nivel anterior. Sí, no, yo creo que al final estos movimientos también son lógicos. Estábamos esperando todo el mundo, todos los inversores habían puesto muchísimo interés en poder pillar esos movimientos. Eso también lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos hace un par de semanas? Sí. Que precisamente había que ser cautos en las situaciones, los tipos de inversores hablábamos, los tipos de inversores que se mueven por noticias, tipos de inversores que se mueven por intentar pillar el último momento. Y claro, este es el peligro que puede ocurrir. Si la operación sale bien, pues genial, pero hay un 50% que sí y un 50% que no. Y aquí hemos visto pues, que hemos definido el 50% que no, con lo cual estamos viendo esas caídas que bien comentas en el Banco Sabadell de un 3,27 ahora mismo y el BBVA pues, está remontado a un 0,74, más o menos. Ahora tenemos que esperar también a que la volatilidad de los valores se ajuste, a que volvamos al precio establecido o que volvamos a valorar realmente cuáles son las compañías sin tener ese sesgo de intentar cazar la ganga. Desde luego. Bueno, y antes de empezar a atender las consultas de nuestros oyentes, Juan, tu visión del mercado. Llevamos, si miramos el americano, 5 sesiones consecutivas de pequeñas subidas, pero volvemos a estar cerca de los máximos, de muchos máximos. Sí, también es un momento en el que tenemos ahí una resistencia importante, porque ya hemos visto que lo hemos alcanzado, se han alcanzado, mejor dicho, en diferentes puntos y no consiguen superarlo. Aquí tenemos, en Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta, como comentabais anteriormente, los datos de empleo y ver de qué manera o cuál es el camino que va tomando la Fed en cuanto a la reducción de los tipos de interés. Eso por una parte. Yo creo que es un momento clave
en el que cuando veamos que la Fed va a dar un nuevo discurso en el que va a bajar los tipos de interés, aquí sí que podríamos ver un empuje importante del mercado. Pero hasta que no ocurra ese escenario, hasta que no nos den ciertas pautas o nos den cierto reflejo de que eso puede ocurrir, yo creo que podemos tener un mercado en el que sí, poco a poco vamos subiendo, poco a poco van cumpliendo sus objetivos, pero no logra cruzar esos niveles importantes de los máximos. Aquí en Europa, bueno, pues tenemos al IBEX por encima de los 11.000 puntos, esta mañana amanecía por encima de los 11.100, pero yo creo que lo importante es que nos mantengamos por encima de los 11. Al final es un punto psicológico muy importante, parece que lo estamos aguantando, pero aquí también tiene que ver, lógicamente, los movimientos del BBVA y Banco Sabadell, que al final el sector financiero, el sector bancario, es el sector más importante o que más pondera dentro del IBEX 35. Efectivamente, muy interesante introducción. Vamos ya con las preguntas que nuestros oyentes nos envían. Bien por correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Bien, también leeremos los que en el chat de YouTube, estamos haciendo la transmisión por streaming en el canal de Capital Radio por YouTube, pues también nos van dejando nuestros oyentes espectadores, o sobre todo también, y es nuestra vía favorita, las que dejan grabadas con su voz en el WhatsApp de Capital Radio en el 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar, si te parece, Juan, escuchando. Buenos días. Vale. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vicente Muñoz y analista, que no sé quién es. Juan Esteve. Quería hacer una pregunta sobre Perfil 100, PRF, de un Nasdaq. A ver si es bueno para entrar. Gracias. ¿Cómo? Soy María Antonia de Barcelona. María Antonia, no estoy seguro de haber... PRFT, perdón, gracias. ERFT. Bueno, pues vamos a buscar a ver... Vamos a buscar. ERFT, ¿a quién se refiere María Antonia? Pues vamos a verlo. ¿A Euronet Worldwide? No, esta no es, me he equivocado yo. No. ERFT. Sí. Pues yo no encuentro... Yo tampoco. Pues María Antonia, si es tan amable, a ver si nos puede escribir el valor y el RIC, ¿no? Porque no damos con ello. Y no, lo sentimos. Lo siento. Lo sentimos. Voy a ir respondiendo preguntas que también nos van dejando en el canal de YouTube. Por ejemplo, a ver, la última de Luis Miguel. ¿Qué recorrido ves a tubos reunidos después de llegar a la resistencia el B en 0,70 y las tiene compradas a 0,38? Así que le está sacando una buena plusvalía, ¿eh? Le está sacando una buena rentabilidad. Sí. Tubos reunidos. Veamos tubos reunidos. A ver qué aspecto tiene y qué 0,71, él la compró en 0,38. Sí. Bueno, la compró está muy bien comprada. Estamos hablando de un precio y claro, lo tiene que haber comprado a principios del 2023, con lo cual ya la tiene durante un periodo bastante importante. Claro, aquí podemos ver, observando el gráfico, en el cual sí que tenemos cierto soporte. Podríamos buscar... Bueno, ahora quizás estaríamos más en una resistencia en la que estaría cerca de los 0,714, justo en el precio en el que estamos, porque luego ya tenemos un soporte bastante más alejado que podría funcionar como ha hecho en ocasiones anteriores en 0,67. Claro, aquí si cruzamos estos 0,17 y los mantenemos, podríamos buscar un nivel de 0,80, 0,77, 0,78. Yo creo que será el siguiente. Y luego ya nos iríamos más alejados hasta 0,90. Yo creo que después del movimiento, viendo a los precios que los compró, que es 0,38, y es justo cuando empezó la subida que decía de marzo, iría más a marzo. Creo que podría ser esa fecha o ya nos tendríamos que ir más hacia atrás, hacia el año 2022. Pero viendo ese movimiento que ha tenido con un aumento de volumen muy significativo en marzo del 2023 y viendo la lateralidad, cierta lateralidad en la que se ve ahora anclado, yo ya digo, yo creo que quizá el próximo nivel de resistencia estaría en 0,77, 0,78 y buscaría como soporte si retrocediera en 0,63. Yo creo que esos serían por técnico, viendo los gráficos, cuáles son los niveles en los que se podría mover próximamente. Tubos reunidos. Por tanto, esta es la visión de Juan Esteve, con quien estamos en directo en este consultorio de Bolsa en Capital Radio. El teléfono de la radio para llamar en directo es el 91-283-3333, que es el que ha marcado nuestro oyente Juan, ahí en Gijón. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola,
Hola, buenos días, buenos días. Mire, quería consultarle sobre Ferrovial, que bueno, hay mucho ruido ahora con que va a entrar en el Nasdaq y demás. Quería saber un poco cómo se puede mover el valor en los próximos días y quería preguntar también si puede ser por Lululemon, que el ticker es Lulu en el Nasdaq. Gracias. Gracias, aunque la única norma que traemos a este consultorio es un valor por persona para dar más espacio. Así que si le parece hablamos de Ferrovial, que es mañana cuando debuta en el Nasdaq, creo recordar, Sí. ¿no? Sí. Sí. Aquí, a ver cómo lo puedo transmitir bien. Está en una situación, o sea, es una situación muy positiva para Ferrovial, pero también hay una parte negativa. Es que Ferrovial el Nasdaq es un mercado muy grande, es un mercado con el que se pelea por muchos atractivos, por muchas empresas muy atractivas. Y como digo, puede ser algo muy, muy interesante para Ferrovial, pero yo creo que necesita tiempo. Creo que necesita tiempo para que la mayor parte de los accionistas que invierten, aunque va a ser conocida, aunque todos los analistas investigarán, aunque todo el mundo antes de invertir, lógicamente, y eso espero, a que tengan un conocimiento real de la compañía, yo creo que esperan o van a esperar a que tenga cierto recorrido, tenga cierto movimiento y de esa manera puedan valorar de una manera adecuada cuál puede ser el recorrido. Sí que es cierto que en un principio puede tener cierta volatilidad, una volatilidad positiva, puede tener movimientos alcistas o puede tener movimientos bajistas, pero yo sí que tendría en cuenta que esa volatilidad va a pasar, sea buena o sea mala, y que tendría en cuenta en que necesita cierto recorrido en el Nasdaq para ser una empresa que sea lo suficientemente atractiva. Lo suficientemente atractiva me refiero a que tenga cierta tranquilidad en las cotizaciones. Como digo, ahora puede tener cierta volatilidad, es totalmente normal, pero deberíamos de tener en cuenta esa situación. Me ha salido aquí un icono de OK en la pantalla. Esa situación en la que precisamente es lógico y es normal pensar que hay esos movimientos y que necesita cierto tiempo, cierto recorrido para tener más confianza de cara a los inversores. Pues eso sobre Ferrovial. En el chat de YouTube está preguntando Adrià por Acerinox y que si te parece, Juan, un buen momento para entrar en esta compañía de acero. Vamos a buscar en el gráfico. Acerinox, este es un valor volátil, ¿eh? Sí, Acerinox y ArcelorMittal son volátiles. Sí. Aquí sí vemos, o sea, fijándonos en el gráfico, una cosa es el gráfico y otra es la parte quizás más fundamental o parte más macro. Yo, sin mirar los gráficos, es una compañía que viendo sus números, viendo sus movimientos, viendo todas las noticias que van acarreando, yo soy una compañía que quizás estaría ciertamente al margen. No es una compañía que me disguste, porque no me disgusta, es una compañía que me gusta bastante, pero sí que es cierto que tendría cierta cautela o tendría cierta calma con ella, porque precisamente podemos tener, como bien estás diciendo, estamos viendo cierta volatilidad en la propia empresa. Si nos acercamos, un momentito que se me ha ido el gráfico. Si nos acercamos a los gráficos, vemos cómo estamos instaurados en cierta volatilidad, en una volatilidad o lateralidad, mejor dicho, en la que podríamos ver que se están moviendo en unos rangos bastante estrechos. Por lo tanto, viendo los gráficos y viendo lo que he comentado, yo creo que se junta bastante bien o tiene bastante sentido tener cierta cautela a la hora de entrar para ver si realmente se tranquiliza un poquito el valor, por decirlo de alguna manera así más coloquial, si tiene un recorrido bastante más plano y de esa manera pudiera darnos una señal de entrada mucho más fidedigna. Sí que es cierto que ahora quizá para los inversores e inversoras que operen en trading o operen en scalping, pues sí que puede ser una buena opción, los puntos de entrada y de salida, buscar cuáles son los niveles, pero a una inversión a medio largo plazo yo quizás sería más partidario de esperar a que haya cierta cautela y cierta tranquilidad del valor. Escuchamos ahora de nuevo el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por las acciones de Indra. Las tengo compradas con mínimas ganancias, pero veo que están muy paradas. Entonces no sé si vender y comprar alguna otra cosa o a ver qué le parece. En caso de que me diga de vender, a ver cuál me recomienda. Gracias. Indra paradas, pues no sé qué decirle, ¿eh? Ahora está subiendo casi un 2%. Sí, y además sí, ya hemos visto el recorrido que está desde principios de año, que cotizaba en 13, estamos en 20,04. Quiero decir,
ha tenido un recorrido bastante positivo y a mí es una compañía que me gusta. Es una compañía que me gusta porque además, si recuerdas, Luis Vicente, hablamos nosotros también una vez del entorno preguerra, el entorno etcétera, etcétera. Y es una compañía que estamos viendo que esos entornos le favorecen bastante. Efectivamente, pues me voy a los hechos, me remito. Desde el enero de este año, que cotizaba en 13, ahora mismo estamos en 20. Yo sí que es una compañía que considero que puede ser una buena opción. Yo si la tiene en cartera, también dependiendo, lógicamente, de los precios que la haya comprado. Pero aunque lo hubiera comprado la oyente a los precios máximos de marzo el 2 de abril del 2024, que está en 19, sí que puede ser que tenga cierta ganancia buscando en ese nivel. Pero si nos vamos más para atrás, los beneficios pueden ser lo suficientemente interesantes como para valorar quizá poner un stop loss que vaya siendo dinámico y poco a poco vayamos acumulando una rentabilidad. Yo creo, sin saber muy bien a qué precio está, porque no lo sabemos, yo creo que eso puede ser una opción, pero como compañía a mí me gusta. Indra, la siguiente pregunta para Juan Esteve. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Para el consultorio de bolsa, 2 valores franceses. Uno es Trigano, el mayor fabricante de autocaravanas en Europa. El ticker es TRI. El otro valor es Legrand, especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales de edificios. El ticker es LR. A ver si a criterio del analista merece la pena una entrada en alguna de ellas. Caso afirmativo, por favor, ¿cuál sería, dónde colocar los soportes y cuál sería la resistencia, si posible, objetivo? Muy agradecido, un cordial saludo, Luis. Luis, pues gracias por la pregunta tan clarita. Entre los 2 valores puedes elegir, Juan, el que prefieras. Yo, por buscar un valor diferente, Trigano. O sea, Trigano y explico el porqué. Viéndolo en el técnico, sí que vemos que ahora también está metido en cierta lateralidad, y sí que tendría unos soportes y unas resistencias bastante claras. O sea, tenemos una resistencia en 150,4 y tenemos un soporte en 142, con lo cual tenemos unos precios bastante definidos. Pero he elegido Trigano porque es interesante el mundo de las autocaravanas. Sabemos que desde hace un tiempo para acá, de hace unos años, hay muchísima atracción hacia este tipo de vehículos, no en Francia, porque en Francia, Reino Unido, Alemania, siempre han sido una forma de viajar que han tenido un atractivo bastante interesante para los turistas. Pero en el resto de países, bien sea por los precios, bien sea por la movilidad, bien sea por diferentes circunstancias, el otro día leía que es un mercado que ya lo hemos visto, o sea, tanto las autocaravanas como las campers, y es que no recuerdo dónde lo vi, el artículo, en el que mostraba con datos cuál es el auge que está teniendo poco a poco ese tipo de movilidad y todas las previsiones que hay bastante importantes a que ese tipo de movilidad, que como digo, en Francia, en Reino Unido, quizá en Alemania no tanto, pero en el resto de Europa se está expandiendo muchísimo, con lo cual, siendo una compañía que ya tiene una solidez, ya tiene un recorrido durante el tiempo, yo, si es una inversión a corto plazo, con los niveles que hemos comentado de entrada y de salida, pero si es una inversión a medio o largo plazo, es una empresa que yo la tendría muy en cuenta. Es una empresa que seguiría y haciendo referencia a estos documentos que he comentado, a estos estudios, y teniendo en cuenta que es un mercado en expansión y un mercado en el que tiene un recorrido bastante interesante. ¿Tú has viajado en autocaravana alguna vez, Juan? Una vez o nunca más. Vale. La siguiente pregunta para Juan Esteve. La verdad. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Mira, soy Luis de Logroño y quería preguntar al analista por el tema de, hablando de OPAs, pues una OPA que se lanzó hace un tiempo ya hacia Aircross, no sé, no tengo ningún tipo de noticia, no sabemos nada si el consejo ha decidido algo o no. A ver si me podía dar un poco de información de esto y si ve posibilidades de que salga o de que fracase. Muchas gracias, Luis Vicente. Gracias, Luis. Hoy va de Luis en nuestro consultorio. Yo creo que está languideciendo eso, ¿no? Yo no tengo noticias. No tenemos aquí noticias recientes. ¿Tú tienes alguna, Juan?
Está perdiendo bastante fuelle. Yo creo que se va a quedar en aguas de borrajas, que se dice tradicionalmente. Yo no creo que salga. No creo que salga adelante, más que nada porque lo estáis diciendo, porque se ha quedado muy parado. Entonces, cuando estas cosas se quedan paradas y se alargan en el tiempo, la experiencia nos dice que, a no ser que haya una sorpresa rápida, no terminan de cuajar. No termina de cuajar. Con lo cual, yo creo que vuelve a salirme el icono. Creo que no se va a llevar a cabo. Pues nada, visto eso. Otra pregunta para Juan Esteve. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Hola, Diego. Le quería preguntar al analista por Grupo Expedia. El ticker es EXPE y cotiza en el Nasdaq. Estoy interesado en entrar. Por fundamentales me convence porque ha dado un guidance un poquito malo y por lo tanto ha bajado muchísimo, ha bajado casi un 20%, pero la empresa es buena. Entonces quería saber dónde hay un buen soporte para entrar y bueno, cuál sería una buena estrategia con el valor. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Gracias, Diego. Bien argumentada, por cierto, la pregunta del interés para entrar y por qué y dónde buscar el punto de entrada. A ver qué ves, Juan. Claro, por técnico es complicado. Está complicado porque hay muchísimos gaps. Tenemos un gap en octubre del 23, tenemos otro gap, ese caso alcista, tenemos otro gap bajista en febrero del 2024, tenemos otro gap bajista en abril del 24. Aquí buscar unos soportes y unas resistencias. Sí que podríamos tener un soporte viendo esos gaps. También es cierto que los puede cerrar. Viendo el historial es bastante complicado, pero adelantándonos un poco, o quizás siendo ciertamente atrevidos, tendríamos un soporte en 113, que es donde estaría ahora mismo. O sea, viendo soportes históricamente que se han podido mantener. Y sería probable, viendo los gráficos, que ahora mismo pudiera tener cierta lateralidad o que se mantuviera cierto el valor entre 113 y 120, y si pudiera aguantarlos, quizás sí que podría cerrar ese gap hasta 137. Siguiendo lo que estaba diciendo el oyente, que si por fundamentales le cuadra, si por fundamentales que es una buena opción, yo quizá tendría en cuenta esos valores de entrada y salida, pero siempre siendo cautos en los que, como digo, tienes muchos gaps y los puntos de entrada y salida están bastante poco definidos. Muy bien, voy a darte, Juan, y a nuestros oyentes también una noticia de última hora que esperábamos. Y es que el Banco Central de Suecia ha decidido bajar los tipos de interés por primera vez desde 2016, lo recorta 25 puntos básicos hasta el 3,75%. Y el mercado espera la posibilidad de que pueda reducirlos 2 veces más en la segunda vez de este año. Pues ahí lo tienes, Juan, una bajada de tipos de interés. Eso es buena señal y nos puede ir indicando un poco. Bueno, ya sabemos que el Banco Central Europeo ha dicho que van a bajar los tipos de interés, pero yo creo que es una referencia que podemos tener también, tal vez como lo hemos dicho también muchas veces en el Banco del Reino Unido, la referencia de 0,25 puntos. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que incluso yo me decantaría también por esa parte en el Banco Central Europeo y que pueda haber otra bajada también de tipos de interés. Yo creo que es el camino y si el Banco Central de Suecia ha tirado por aquí, yo creo que es un indicativo bastante claro de lo que podría hacer el Banco Central Europeo. En el chat de YouTube pregunta Rafa Ferrer, ¿cómo ves Audax? Audax y pregunta por soportes y resistencias, así que visión técnica sobre esta compañía. Vamos a verla, a buscarla y a verla. Audax, una compañía que no aparece mucho últimamente, pero bueno, ahí está, sí. Audax Renovables. Exacto. Por eso no aparece mucho últimamente, ¿no? Porque ha sufrido los... Sí, no, se ha quedado bastante letargado. Bueno, aquí tiene unos movimientos al alza bastante importantes desde marzo, mediados de marzo, sí, finales de marzo, en los que cotizaba en 1,33 y ahora está en 1,78. Yo aquí ya tendría cuidado porque, como hemos visto, esa subida tan importante desde finales de marzo, principios de abril, parece que se ha agotado y parece que está entrando en cierta consolidación de los precios. Yo sería cauto también a la hora de entrar, pero si buscamos unos soportes y unas resistencias, quizá el soporte estaría en 1,75 y las resistencias en 1,80, con lo cual estamos moviéndonos en un rango muy estrecho de precios, como para poder tomar una decisión lo
lo suficientemente acertada. Yo quizá esperaría a que termine de consolidar esos precios del valor y a partir de ahí poder tomar una decisión con unos movimientos quizá más sólidos y más referentes en el mercado. Muy bien, pues llegados a este punto, querido Juan, vamos a pedirte algo que esperan todos nuestros oyentes y espectadores. Llega el minuto de oro. Así que puedes compartir con nosotros alguna idea bonita de inversión para cerrar este consultorio. A ver qué nos cuentas. Yo me iría, como ya sabéis y lo he dicho varias veces, yo me iría sobre todo al sector tecnológico en Estados Unidos. Pero no me iría solamente, o sea, la clave es no centrarnos única y exclusivamente en las empresas de gran capitalización, los 5 magníficos, que son muy buena opción de inversión, pero me iría también, buscaría aquellas empresas de mediana y pequeña capitalización ligadas a la robótica, a la inteligencia artificial, a tecnologías disruptivas. Y luego aquí en España no dejaría de lado ni el sector bancario español, que me parece todavía interesante, quitando la volatilidad que hemos visto en estos días con BBVA y Sabadell, ni al sector turístico. Yo creo que para mí las claves de esta semana están aquí: sector tecnológico en Estados Unidos y sector bancario y sector turismo en España. Ideas estupendas con las que cerramos este consultorio de bolsa, con el enorme agradecimiento a Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, que hoy ha respondido a las preguntas de nuestros oyentes y espectadores. Querido Juan, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente, Luis Vicente, un abrazo.